Recording is on. Eh, o sea, digo, no es la B. No, nos dice son prácticas que contribuyen a a la conservación de la biodiversidad, excepto, nos dice. Mm, Ujú. O sea que es la respuesta debe ser la contraria, la que no promueve la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Eh, ¿Alguien que quiera responder? Dicen es la D. Exacto. Eh, ¿Tú conoces ese término, fragmentación de hábitats? O sea, eso de fragmentación de hábitat son, o sea, es lo que afecta a las relaciones entre distintas especies. Claro, entre distintos ecosistemas, no se dejan que se unan, ¿verdad? Sí, Ya que deben estar una comunidad, un bioma en sí tiene que... Mm, Upa, ¿puedes apagar el audio? Se escuchó está muy alto. Ya, gracias, muchas gracias. Entonces no dejan que haya una interacción entre todos los organismos. Se va fragmentando como dice ahí, se va fragmentando los hábitats. Se debe también a la presencia del ser humano, que comienza a construir las ciudades y no deja, no permite la migración tanto de especies vegetales como animales. Entonces, nos dice que la primera respuesta nos dice implementar un banco de germoplasma. Entonces, esta actividad sí contribuye a la conservación de la biodiversidad, ya que un banco de germoplasma es asegurar la supervivencia de tanto de organismos vegetales como animales a través de la semilla o de células reproductivas. Así se puede conservar el gen de dichos organismos. La opción B nos dice fomentar la reforestación con especies nativas. Esto también es muy recomendado para la conservación de la biodiversidad propia y única, en este caso de nuestro país. Especies nativas son especies autóctonas del ecosistema, en este caso del Ecuador. Una especie nativa son, podemos hablar del pumamaqui. Construir varios jardines botánicos también promueve a la conservación de la biodiversidad, ya que en los jardines botánicos se conservan lo que son especies vegetales. Promueve la fragmentación. Esta sí es contrario a la conservación de la biodiversidad, ya que si se aumenta la fragmentación va a existir una mayor cantidad de espacios espacios donde no va a haber vegetación ni animales. Aquí les puse un poco de qué se trata la fragmentación de hábitats y nos dice que la fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición de discontinuidades en los hábitats. Lo que era originalmente una superficie continua de vegetación se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. Por tanto, si promovemos la fragmentación, jamás contribuiremos a la conservación de la biodiversidad. ¿Estaba bien la respuesta? Entonces la respuesta era la D, de la pregunta 2. Tenemos la pregunta 3. Ya me ayudó este gel. Iker, ¿estás ahí? Sí, profe. Dale, ayúdame con esa pregunta, porfa. ¿Leo, profe, o solo respondo? Claro, como gustes.
Profe, creo que es la opción 2. La opción 2, exacto. Estás bien. Dime, ¿en qué te basaste para escoger esa respuesta? ¿Cómo lo hiciste? Primero escogí como que la opción que más, o sea, la que más se enfoca en la conservación de los recursos, que es la opción D. Entonces después fui descartando las opciones y igual fui utilizando a ver cuáles son las que más encajan en la conservación. Sí, exacto. Primero, es una buena estrategia para escoger una pregunta. Como dice Iker, primero tenemos que escoger la respuesta más obvia. En este caso nos dice conservación de recursos naturales. Y existe esta tendencia de clasificar, reducir, reutilizar también, reusar y reciclar los residuos sólidos. Es una estrategia de conservación ya ambiental, de un desarrollo sustentable. Entonces esta es principalmente una respuesta obvia. Después tenemos que, entre otras opciones, tenemos que nos dice actividades que se realicen con energía autogenerada. La energía autogenerada hace referencia a la energía renovable. Entonces, cuando escuchemos esto de energía autogenerada, la vamos a relacionar con energía renovable, y la energía renovable es considerada como una energía limpia y que a su vez promueve la conservación de los recursos naturales, ya que al ser renovable, los recursos naturales que utiliza pueden volver a recuperarse. Nos dice la respuesta B, usar productos que contengan sustancias CFC. Esta es la que se descartaría en primerita, ¿no es cierto? Ya que los CFCs, los clorofluorocarbonos, son los principales causantes de la degradación de la capa de ozono. Entonces, esta se descartaría primerita. La B ya no va. Entonces, nos quedaría la A y la D. Nos dice la siguiente opción, la C, nos dice propender la utilización de productos biodegradables. Al rato que nos dice propender, nos trata de decir tender a la utilización de estos productos biodegradables. Como les conté, los productos biodegradables es una forma de conservación también del medio ambiente, ya que estos al llegar al ser desechados o al ser depositados en rellenos sanitarios, en este caso, pueden ser degradados de una mejor, más rápidamente que compuestos sintéticos. Y esa también sería una de las respuestas. Por último, tenemos la D, que ya dijimos que era la más obvia, y la E, que dice producción y consumo de energía eléctrica. La energía eléctrica depende de cómo se genere la energía eléctrica, sería una forma de conservación de los recursos naturales, pero la energía eléctrica no siempre viene de una hidroeléctrica de generación a través de caída de agua. También puede venir de la combustión de combustibles fósiles, entonces queda descartada por ese motivo. También la energía eléctrica puede venir de la energía eólica, puede venir de la energía solar, se puede convertir en energía eléctrica. Sin embargo, en la mayoría de países, como les digo, se utiliza estaciones termoeléctricas, y estas, ¿cómo decir? Estos equipos termoeléctricos utilizan lo que es el combustible fósil para la generación de energía eléctrica. Entonces, al darse una combustión de estos combustibles fósiles, va a existir una contaminación, va a existir una explotación del recurso que no es renovable, por lo tanto, no promueve la conservación de los recursos naturales. Entonces, la respuesta, como bien lo dijo Iker, es la 2. Siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Emily.
que es la D. Sí, efectivamente es la D. Eh, ya alguna vez han escuchado sobre esto de las especies invasoras en la isla Galápagos y Emily, ¿has escuchado? Sobre la... ¿Cómo? No entendí. De las especies invasoras. Un ejemplo. Bueno, O sea, creo que es, no sé, puede ser, creo, no sé si está bien, pero creo que es la paloma doméstica, algo así. sí, también es una especie que no es propia de ahí. Es cualquier especie que no sea propia de ahí. Ajá. Hay la principal especie que comenzó a destruir todo el hábitat fueron las cabras. No sé si han escuchado eso. Entonces, lo primero que se hizo es erradicar es la población de cabras que existía en la isla Galápagos, ya que estas, consumían todos los recursos que eran que, que naturalmente lo utilizaban las tortugas Galápagos. Entonces, erradicar las especies y poblaciones más agresivas es una respuesta correcta. Entonces, no es la respuesta, ya que nos dice excepto. Prohibir el ingreso de turistas a las Galápagos, eso sería lo adecuado, ya que el ingreso de los turistas pueden traer consigo tanto, impregnados en su equipaje o impregnados en las cosas con las que ingresan, pueden venir. En el caso, hay el caso de una mosca invasora que igual puede ser que haya llegado en el alimento que se trasladó a Galápagos o a su vez en el equipaje de alguna de esas personas. Y esta mosca pone sus huevecillos en los huevos de los pinzones y está comenzando también a haber un bajón en lo que es de la población de los pinzones a consecuencia de esta mosca. Entonces, prohibir el ingreso de turistas a Galápagos sería también una opción. Entonces queda descartada, porque nos dice excepto. Concientizar a los habitantes del archipiélago, eso también es una opción válida, ya que todo este tema de conservación está ligado a lo que es el ámbito social, económico y ambiental, que son los tres ejes del desarrollo sustentable. Implementar un mecanismo financiero amplio y eficiente. O sea, sería una opción también si nos especificaran en qué ámbito. Suponiendo que dijera implementar un mecanismo financiero amplio y eficiente para la conservación del archipiélago, puede ser válido, pero no nos especifican para qué. Entonces, si nos dicen al rato de crear este mecanismo financiero amplio y eficiente sin tener un objetivo, sin saber para qué es, y también implica la creación de infraestructura que también degrada en sí a las especies que existen en la isla. Entonces esta es la respuesta correcta, ya que no favorece a prevenir las especies invasoras. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly. Ya, profe, ya le ayudo. Voy a leer la pregunta. Ya, síguenos. Un minuto.
La respuesta sería, mm, Sí, sería. reforestar con especies exóticas del... No, No, no. Cuando escuches especies exóticas son que son especies introducidas. Entonces, ¿te acuerdas que las especies introducidas eran una forma de, una problemática para las especies que ya existen en las islas? Entonces, no es una forma de conservación de la biodiversidad, sino una degradación de la biodiversidad, ya que estas entran en competencia con lo que son las especies nativas y a veces salen perjudicadas las especies nativas y pueden hasta desaparecer. Entonces, esa no es la respuesta correcta. Líder no es la 2. Exacto. Eh, tenemos que escoger tres respuestas digamos, tres opciones. Entonces, la respuesta es la 2. Nos dice controlar el número de visitantes y residentes de las islas. Eso es lo que hablábamos en cuanto al turismo. Tenemos lo que es la C, que dice manejar en cautiverio las especies en peligro de extinción. Eso es lo que se hacía con el solitario George. No sé si se acuerdan de eso. Que era el último de su especie y trataba de reproducirse y nunca lo logró. Triste. Pero así llegó a la extinción esa especie. Sin embargo, vieron que se encontraron otros individuos de la misma especie en otra isla. Eso fue reciente. Controlar la entrada y salida de las especies de especies de las islas también, ya que muchas personas, como lo que está pasando con la pesca ilegal de embarcaciones chinas que entran a un territorio que es neutral, sin embargo estás muy cerca de las Islas Galápagos y explotan los recursos y se llevan las especies. Entonces esta también es válida. Incentivar el cambio del uso del suelo en las islas. Incentivar el cambio, al rato que estamos hablando de un cambio de uso del suelo, estamos hablando de algo perjudicial, ya que el cambio del uso natural del suelo interviene en lo que son construcciones, el uso para la agricultura, el uso para la ganadería, y estamos hablando de una degradación de la biodiversidad en ese caso, porque va a desaparecer la vegetación nativa y con ello también los animales nativos de Galápagos. Entonces la respuesta correcta es la 2. Muchas gracias. Seguimos con Iker. Ayúdame con la siguiente pregunta. Ya, profe. Profe, creo que es la D porque no tiene mucha relación con el texto. Bueno, cuando yo revisé esta pregunta, también estaba con esa duda. Sin embargo, existe, no sé si es que han escuchado el reciclaje de CO2. ¿En qué se puede utilizar el CO2? ¿Has escuchado de esto, Iker? No, profe. El CO2 se puede utilizar para muchas cosas, para la generación de las gaseosas.
Se puede utilizar para producir la aspirina también, y en sí otros productos efervescentes también. Entonces, el reciclaje también ayudaría a una disminución de la contaminación en sí. Entonces, solo nos queda lo que es la promoción de políticas que buscan mejoramiento de calidad de los combustibles. Esta también favorece a que haya menos contaminación. Equipamiento y mejora del servicio público de transporte urbano. Esta sería la que no está acorde a la que no contribuiría a la disminución de la contaminación, de la contaminación, ya que el equipamiento y mejora del servicio público va más enfocado hacia los ciudadanos que utilizan el servicio público. Entonces, la respuesta sería la B. Y por último tenemos la implementación y uso de ciclovías. Esto favorece la disminución de la contaminación, ya que solo utilizamos nuestra propia energía para la movilización. Entonces la respuesta aquí sería la B, ya que hay ciertos gases que sí se pueden reciclar, gases contaminantes que se pueden reciclar. Vamos con la siguiente pregunta. En esta pregunta, ayúdame, Helen, por favor. Helen, ¿sigues por ahí? Sí, sí, sigo, pero yo no visualicen esos diagramas, no sé. ¿No se puede ver bien? No, sino que digo que yo no los conozco esos diagramas, no sé. ¿Ya alguien que quiera responder? Es la 4. Exacto. Cuéntame, Emily, ¿verdad? Sí, yo. Sí, lo siento, es que no puedo ver los nombres desde aquí. Por la voz te reconozco. Ya. Dime, ¿por qué escogiste la 4? Porque se está diciendo que escojamos en forma ascendente, o sea, desde el más grande. Y ya pues, ahí está productores, diría productores, herbívoros y los carnívoros. Ya. Pero, ¿en qué? En función de o sea, tú desde el más grande me dices, ¿no es cierto? Pero es más bien en... No. O sea, es una cadena Exacto. trófica, así mismo da. Ajá. Entonces, por eso. Entonces, ¿a quién le pregunté? A Helen. Entonces, Helen, primero tenemos, como nos dice la tabla muestra 3 grupos de estructura de un ecosistema que se usa para describir los niveles de una cadena trófica: herbívoros, productores, carnívoros. ¿Qué diagrama en forma ascendente? Nos pregunta de forma ascendente, o sea, en la cadena trófica, ¿quién comienza primero? Helen. ¿Puedo responder? Los carnívoros. No. ¿Puedo responder? ¿Sí? Dale. Los carroñeros. No. Desde abajo, el mundo inorgánico. Desde abajo, sí, pero no es el mundo inorgánico porque estamos hablando de cadena trófica. Los primeros son los que pueden generar su propia energía, ¿no es cierto? En este caso serían las plantas, también pueden ser las algas y todos los organismos fotosintéticos. No necesariamente pueden ser microscópicos o microorganismos, sino que generen su propia energía a partir de la materia inorgánica y la energía del sol. A estos se los denomina también productores, porque son los productores de la materia orgánica, que puede ser ya consumida por los herbívoros. Entonces, estos serían los, como nos dicen, ascendentes, de manera ascendente. Este sería el primero,
el primer eslabón. Después de este tendríamos lo que son los que se alimentan los que se alimentan de los productores primarios, que serían los herbívoros, los primeros que se alimentan. Y después tenemos los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Entonces, como nos dice de manera ascendente, tendríamos que la respuesta es la 4. Primero los productores, luego los herbívoros, que es la A, y luego la C, que son los carnívoros. Ahora, si la pregunta fuera de forma descendente, ¿cuál sería la respuesta? Helen. No es si fuera descendiente, dice. Descendente, sí. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la 1. Sí, solo cambia el orden, nada más. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Porfa, ayúdame, Mayerly, con esta pregunta. Es la B. La B, ¿qué nos dice? La B nos dice población. A ver, el nivel de organización ecológica se define como el de comunidades. Entonces la respuesta sería... No, no es esa. ¿Alguien quiere responder? Hola. ¿Tú mismo fuiste, Mayerly? No, yo no. Sí, es la A quien haya sido. Disculpen, no les puedo ver. Helen. Gracias, Helen. Exacto, la respuesta es la A, porque nos dice el nivel de organización ecológica. Nos deja un espacio, se define como conjunto, pero aquí nos dice, aquí está la respuesta, comunidades. Entonces, el conjunto siempre cuando hablamos de organización vamos a definir como un conjunto. La siguiente, una población es un conjunto de especies, ¿no es cierto? Entonces, grupo queda descartado, no va ahí. Entonces, de comunidades. Nos dice la palabra comunidades. Cuando hablamos de comunidades, las comunidades, el conjunto de comunidades nos da lo que es un ecosistema. Y en un mismo debería ser hábitat, ya que el hábitat estamos hablando solo del componente abiótico. El nicho ya habíamos hablado que era el componente biótico más el componente abiótico y que es diferente a lo que es el hábitat. Entonces la respuesta es la A. ¿Alguna pregunta aquí? Mayerly, Helen, Iker. Listen, disculpa, ¿cuál es la diferencia entre ecosistema y una comunidad? Algo así. Ya, en verdad, el ecosistema abarca lo que es la comunidad. El ecosistema es mucho más grande que las comunidades. El conjunto de comunidades forma lo que es un ecosistema. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aquí tenemos lo que son los niveles de organización. Esto es lo que estábamos hablando aquí. Tenemos que el individuo es el ser único e indivisible con vida propia, es decir, un organismo unicelular o pluricelular que es capaz de sobrevivir por sí mismo en un ambiente determinado. Cuando hablamos de un individuo también podemos hablar de una especie, en este caso, de un organismo de una especie.
También tenemos lo que son, después el conjunto, después de este nivel, tenemos el siguiente nivel que es de la población. Este nivel abarca a un conjunto de individuos de la misma especie, con características similares y capaces de cruzarse entre sí, dejando descendencia fértil que viven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. Entonces, la población simplemente es el conjunto de individuos de una misma especie. Tenemos después el siguiente nivel, que es la comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones que conviven en un mismo hábitat y en un tiempo dado. La comunidad ya es mucho más general, es un conjunto de poblaciones ya de especies diferentes. En este caso podrían ser mamíferos, reptiles, plantas. Entonces la comunidad ahí abarca a algo más grande, a un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Tenemos luego en el siguiente nivel lo que son los ecosistemas, que es el conjunto de comunidades ya, que conviven en un mismo hábitat y en un mismo tiempo dado. En este caso, este concepto corresponde a la respuesta que vimos anteriormente. Luego, en el siguiente nivel tenemos lo que son el bioma, o son los biomas, porque existen diferentes tipos de biomas en todo el planeta. ¿Qué es el conjunto de ecosistemas en un tiempo dado? Se puede definir como un área específica del planeta que comparte características similares en tanto a lo que es clima, la fauna y la flora. Y por último tenemos todo lo que abarca todo el planeta y que es la biosfera y que nos dice que es la capa de la Tierra que alberga vida. Estamos hablando en el caso del aire, al nivel atmosférico, hasta qué altura existe la vida. Igual en el agua, hasta qué, hasta qué profundidad se puede encontrar vida. Y en sí, en lo que es la Tierra, en lo que son los continentes, hasta dónde se puede abarcar la vida. Lo mismo en el suelo, hasta determinada profundidad se puede encontrar vida. A eso hace referencia la biosfera, a toda la capa de la Tierra que alberga la vida. Entonces, este nivel es el más grande, la biosfera. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Iker. Ya, profe. Profe, es la opción 2. Sí, exacto, es la opción 2. Con lo que ya vimos acá, en esta diapositiva ya quedó todo claro, ¿no es cierto? Cómo son los niveles de organización. Aquí hay una pequeña, ¿cómo decir? Una pequeña relación que hace es en cuanto a lo que dice la B, conjunto de ecosistemas, conjunto de ecosistemas del planeta. Sabemos que el conjunto de ecosistemas puede ser un bioma, tanto un bioma como la biosfera. Sin embargo, al rato que nos dice conjunto de ecosistemas del planeta, ya está hablando en general de la biosfera. Por eso la respuesta es la 2. ¿Y qué más se puede decir? Comunidad. Ya sabemos que la comunidad es el conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí. También sabemos que un bioma es la interacción entre ecosistemas o son los ecosistemas que tienen características similares. Entonces, por eso es la respuesta es la 2, estás correcto. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Helen. Ya.
El 4 no es. Ya, veamos qué nos dice. Si una persona vive en un poblado en el área de influencia de un volcán, selecciona las acciones que debe seguir durante una erupción volcánica. Entonces tenemos correr a zonas de ríos y regiones bajas del volcán. Esto es mejor irse corriendo a matarse en pocas, porque si uno corre a zonas de ríos, sabemos que existen lo que son los lahares, que son el flujo de lodo caliente, que estos tienden a bajar por los ríos, entonces existe una crecida del río y inevitable que exista una pérdida de vidas humanas. Y regiones bajas del volcán también pasa lo mismo. Entonces esta queda descartada. Tenemos lo que es la B, que nos dice cerrar puertas, ventanas y bloquear la entrada de ceniza a la casa. Sería la opción más correcta. Sin embargo, dependiendo de dónde se encuentre la casa, claro. Subir inmediatamente al techo a retirar la ceniza volcánica, esta también queda descartada, ya que mejor se debe preservar lo que encerrarse o buscar refugio antes de realizar cualquier otra actividad. Estar alerta a los medios de comunicación oficiales para actuar, esta también es correcta. Entonces, también es parte de la respuesta. Y nos dice usar gafas y mascarilla o un pañuelo o pañuelo húmedo sobre la boca y nariz. También nos ayuda a proteger las vías respiratorias. Entonces tenemos la A. Tenemos lo que es la B, cerrar puertas y ventanas, bloquear la entrada para bloquear la entrada de cenizas de la casa. Tenemos lo que es la D y la E. B, D y E. Sería la 4. ¿Cuál me dijiste? Perdón. La 4. Entonces esa es la respuesta. Muchas gracias. Por favor, ayúdame, Emily. Ya. Creo que es la D. Sí, exacto, es la D, ya que cuando hablamos de estado meteorológico, estamos hablando en general de lo que es precipitación, temperatura, vientos. Se puede dar altas precipitaciones por fuertes vientos, ya que pueden atraer a la acumulación de nubes. Sin embargo, la respuesta es D porque es más general. El estado meteorológico nos dice cuáles son las condiciones meteorológicas en un tiempo dado. Entonces, la respuesta es obvia, es la D. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly, con esta pregunta. Es la C. Sí, precisamente es la C, ya que acudir a sitios altos establecidos en un plan, no necesariamente se debe acudir a sitios que son altos, ya que de acuerdo a la pendiente también puede existir un desplazamiento de la tierra, un derrumbe debido al temblor.
Entonces, se recomendaría acudir a sitios altos en el caso de que sea que el sismo contraiga también lo que es un tsunami. Entonces, esa queda descartada por ese motivo. Planear una ruta de evacuación. En lo que tratamos de planear, todo esto de planear se debe hacer antes de que suceda el sismo. Entonces, esa también queda descartada. Acudir a sitios seguros según un plan. Esta sí es la correcta, ya que el plan ya fue establecido y sabemos a dónde vamos a ir. Y tenemos la última que nos dice cerrar el paso de la electricidad y gas. Es necesario en países que tienen, en los cuales la distribución de gas se hace a través de tuberías. Es muy necesaria esta opción. Sin embargo, son pocos países que tienen esta opción de que distribuyen el gas a través de tuberías, como parecido a como obtenemos nosotros el agua. Es muy específica. Y también eh, este, esto de cerrar el paso de electricidad y gas es más dirigida a las organizaciones que están encargados de la distribución de electricidad y gas. Entonces la respuesta es correcta, es la C. Sigamos con la siguiente. Esperen un momentito. Listo. Siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Iker. Ya, profe. Profe, creo que es la B. Exacto, sí tienes razón, es la B. Ya que la corriente del Niño sí realiza afectaciones en cuanto a lo que es el tiempo meteorológico. Las condiciones meteorológicas, es claro que como cuando hablamos que las condiciones meteorológicas era temperatura, precipitaciones, vientos, también afecta lo que son las inundaciones y sequía. La corriente de Humboldt, sabemos que justo al frente de la costa ecuatorial es donde intercepta la corriente cálida con esta corriente fría de Humboldt. Entonces también genera un cambio en las condiciones meteorológicas. El alto gradiente altitudinal. Cuando hablamos de gradiente altitudinal, estamos hablando de los pisos climáticos que existen en Ecuador. Sin embargo, esto no genera lo que son inundaciones y sequías, sino una gran variedad de especies que se da en cada piso altitudinal, esto depende de a qué altura a nivel del mar estamos. Entonces, esta está fuera de este contexto. La respuesta es correcta, es la B. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Ya. Gracias. La A. Olvida el 2. El uso de paquetes en el ruido, minimizar los gases de efecto invernadero. No. ¿Alguien quiere responder?
La 2. Ah, perdón, la 1. Ah, ya. Sí, esa es la respuesta. Nos dice, leamos qué nos dicen ya. La agroindustria como fuente de materia prima utiliza productos de origen agropecuario, incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala. Esto se debe a la utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, maquinaria, semillas híbridas o transgénicas, así como también a la sobreexplotación de recursos naturales, causando un desequilibrio en los ecosistemas. Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas. Nos dice que la agroindustria favorece la degradación del suelo y de los recursos naturales. Es claro, esta es una respuesta correcta, ya que la agroindustria es una... la agroindustria nos dice que consume materia prima, entonces, a- agropecuaria. Entonces, para que exista esta materia prima se debe realizar grandes extensiones de sembrío. Esto degrada el suelo y también existe un elevado consumo de recursos, en tanto lo que es el agua. Entonces, esta respuesta sí es correcta. Este tipo de agricultura afecta a la calidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, ya que si tenemos una gran extensión de sembrío, también, y en este caso podría ser hasta de monocultivo, entonces se va a utilizar una gran cantidad de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, y al utilizar estos compuestos, en el caso de que se realiza la irrigación o en el caso de que se maneje también por lluvia, entonces va a ser todo este material va a ser arrastrado a los recursos hídricos. Entonces, esta también es una afectación. El uso de paquetes tecnológicos contribuye a minimizar los gases de efecto invernadero. Es cierto que la agricultura genera en sí gases de efecto invernadero con la utilización de los agroquímicos. Sin embargo, el uso de paquetes tecnológicos favorece a que haya una menos cantidad de gases de efecto invernadero, pero esto no es acorde a lo que nos dice la pregunta, que estamos hablando sobre la agroindustria y el consumo de la materia prima. Nos habla también de la siguiente opción que dice la utilización de paquetes tecnológicos no altera a las poblaciones de insectos beneficiosos. Tampoco no tiene relevancia con la pregunta y los paquetes tecnológicos en sí más debería ser más específico qué tipo de paquete tecnológico se refiere. Entonces C y D quedan descartadas, solo tenemos la opción A y la B, que son la respuesta correcta, que sería la primera opción, A y B. Sigamos con la siguiente pregunta. Primero, un pequeño concepto de lo que se trata la desertificación, que nos dice que la desertificación es un proceso de degradación del suelo fértil, es decir, un proceso de pérdida total o parcial de su potencial de producción. Perdón. Ya pasó el gas. Ya. Entonces, la desertificación es un proceso de degradación del suelo fértil, es decir, un proceso de pérdida total o parcial de su potencial de producción. Hay causas naturales y de orden social eh, que conducen a la desertificación. Entonces pueden ser naturales y antrópicos por acción del hombre. La desertificación en sí es un proceso de degradación del suelo. Eso tenemos que relacionar con desertificación. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Emily. Ya. Es la 2. No.
¿Alguien más que quiera responder? La 4. No. Resolvamos la pregunta, ¿ya? Dice, elija las causas sociales de la desertificación. Nos da la primera opción que nos dice desarrollo de guerras y conflictos armados. Muchas veces puede causar desertificación, sí, cuando los conflictos armados e intervienen armas de destrucción masiva. Puede existir una desertificación, pero sería un poquito más específico si esta opción nos dijera eso. Desarrollo de guerras y conflictos armados con armas de destrucción masiva. Esta opción más nos da una cierta problemática social de pérdidas de vidas humanas. Entonces no es acorde a la desertificación. Tenemos la siguiente respuesta, que es el desplazamiento forzoso de grupos humanos. El desplazamiento forzoso de grupos humanos, suponiendo que en el caso de cómo se pobló el Oriente. En el Oriente no existía ningún tipo de población. Sin embargo, la necesidad de los grupos humanos por tener nuevas fuentes de recursos hizo que migraran hacia otro territorio y explotaran los recursos. En esta explotación de recursos comenzó primero lo que es el crecimiento de la población. Entonces utilizaron lo que es el suelo para otras actividades. Hubo un cambio de uso del suelo para la generación de agricultura, ganadería, y en sí el desplazamiento forzoso de grupos humanos ayuda a lo que es la desertificación. Entonces esta sí se puede tomar en cuenta. Tenemos lo que es la expansión relevante de la frontera ganadera. También es una causa social de desertificación, ya que igual se está cambiando el uso del suelo, se quita lo que es la vegetación propia del lugar y existe también lo que es la erosión del suelo debido a la ganadería. También es una opción válida. Y tenemos lo que es la explotación excesiva de los recursos madereros. Esta también puede causar lo que es la desertificación, ya que estamos removiendo una capa vegetal. El suelo queda desnudo y a través de la lluvia se puede realizar este proceso de desertificación, donde el suelo queda sin sus nutrientes, ya que el suelo se pierde la capa vegetal, queda desnudo, las lluvias se van llevando todos los nutrientes y se produce la desertificación. Entonces tenemos que es la B, la C y la D. Serían la respuesta, que es la opción 3. Esa sería la respuesta. Tenemos otra opción que nos dice el establecimiento de la soberanía alimentaria, que está totalmente fuera del contexto de la desertificación. La soberanía alimentaria trata más bien de cómo un país puede obtener su alimento. A eso se debe este concepto de soberanía alimentaria. Entonces, la respuesta correcta es la 3. ¿Alguna pregunta aquí? Helen, Emily, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly. Ya, profe, voy a leer la pregunta. Ya, chévere. Es la D. Sí, correcto, la respuesta es la D. Ya sabemos, como ya creo que hayan visto alguna vez,
El dióxido de carbono es el principal causante del efecto invernadero, ya que captura el calor y no deja escapar ese calor de la atmósfera. Entonces, esto hace que se incremente la temperatura. De eso se trata el efecto invernadero. También se podría dar en el caso de que la respuesta también podría ser una lluvia ácida, ya que tanto la combustión de estos combustibles fósiles también genera lo que son otros gases como el óxido nítrico, que puede producir lo que es la lluvia ácida, pero más directamente es el efecto invernadero. El deterioro de la capa de ozono está más enfocado a la utilización de los CFCs, que son los clorofluorocarbonos, y estos sí son los que deterioran la capa de ozono. La lixiviación es un fenómeno que se da a nivel del suelo. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Iker. Ya, profe. Profe, creo que sería la letra A. No necesariamente. Es que nos dice excepto, Iker. Entonces sería la B, si no estoy mal. La D. La B. No, la respuesta es la D. Las mareas altas en el mar, sí puede suceder este fenómeno debido a que existe un incremento en el nivel del mar. Entonces eso hace que las mareas suban mucho más de lo normal. Incremento en el nivel de lluvias, sí es un factor propio del calentamiento global. En algunas partes llueve mucho y en algunas partes vuelta existe sequía. La disminución de los glaciares, eso es muy evidente en lo que es el Ártico, que está tendiendo a hacerse mucho más pequeño y hasta desaparecer. Y tenemos la respuesta que dice cambios en las estaciones. Esta no está relacionado con con el calentamiento global, ya que las estaciones vienen dadas de la inclinación que tiene nuestro planeta con respecto a la rotación, con respecto al Sol. Entonces, esta sería la respuesta. Cambios en las estaciones no tienen ninguna relación con el calentamiento global. Aquí está una pequeña explicación. Nos dice que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el CO2, provocan un aumento de la temperatura media global, generando desequilibrios en los ecosistemas de toda la biosfera y provocando fenómenos naturales más agresivos, como las mareas altas, incremento del nivel de lluvias, disminución de los glaciares, también las sequías, entre otros fenómenos. También tenemos que, aquí viene la explicación de cómo se dan las estaciones. Los cambios en las estaciones que son invierno, verano, otoño y primavera, en cambio son provocados por la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de la órbita que está alrededor del Sol. Esta inclinación hace que se generen las estaciones. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen.
No es la D. A ver, leamos la pregunta. Los monocultivos son plantaciones de grandes extensiones con cultivos de una sola especie. ¿Cuál es el efecto negativo de los monocultivos en el medio ambiente? ¿Reduce el uso de agroquímicos y fungicidas? No. Habíamos hablado que en vez de reducir, aumenta el consumo de los agroquímicos y fungicidas, lo que son las plantaciones más extensivas y especialmente si son de monocultivo. Entonces esa no es la respuesta correcta. En este caso nos dice cuál es el efecto negativo. Puede ser la C. Sí, esa es la respuesta. Disminuye la biodiversidad e incrementa las plagas. Debido a que existe un solo tipo de plantación, la extinción de las plagas se realiza mucho más rápida, ya que tienen un mayor número de recursos para alimentarse, esta plaga. Entonces, esto de la disminución de la biodiversidad, ya habíamos hablado que la agricultura, al utilizar una gran cantidad de suelo, primero ese suelo, se cambia el uso de suelo natural, ¿no es cierto? Porque antes existían ahí especies nativas, tanto de flora y de fauna, que fueron retirados para, para, para esta actividad agrícola. Entonces disminuye la biodiversidad. Reducen la contaminación del aire, agua y suelo. Mentira, porque mejor generan contaminación tanto para el aire, agua y suelo. Disminuye la tasa de extinción de las especies. No tiene mucha relevancia esta de aquí, ya que una especie, tanto para que la extinción de una especie no tiene mucho más factores que solo la agricultura. Entonces la respuesta es correcta, es la C. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Emily. Ya. Es la 1. Sí, efectivamente es la 1. Bueno, esto no lo sabía, pero en la isla Galápagos también hay actividad minera. Sin embargo, esta es regulada para que esta actividad sea sustentable. Que no tenga mucha contaminación, porque contaminación va a haber. También no sabía pero en la isla de Galápagos existe lo que es el manglar rojo. Y este manglar, no sé, aquí es una zona intocable, es un área protegida este manglar. Entonces aquí no existe ninguna actividad camaronera. Allá toda actividad es controlada en la isla de Galápagos. Entonces nos queda lo que sería la respuesta A y la C, uso de combustibles fósiles, y lo que es la C, incremento de la frontera agrícola. En el uso de combustibles fósiles sabemos que la población requiere de la generación de energía, allá no existen ríos, entonces utilizan lo que es el combustible fósil para la generación de electricidad, y este es transportado en buques. Estos buques alguna vez sufrió un accidente y hubo un derrame de petróleo, de combustibles. Y incremento de la frontera agrícola debido a las necesidades que existen en la población. Existe un incremento de la frontera agrícola para suplir estas necesidades y alimentar a la población. Entonces la respuesta correcta es la 1, que contiene a la A y la C. Aquí un poquito para informarnos, nos dice que los manglares de Galápagos, principalmente el mangle rojo, están protegidos, y aunque existe una fuerte actividad minera, sobre todo de material pétreo, se han implementado varios programas para un manejo sustentable de esta actividad.
Una de las causas de deterioro ambiental en las Islas Galápagos ha sido el empleo y el derrame de combustibles fósiles. En el 2001, una embarcación encalló frente a la isla San Cristóbal, derramando combustible en las aguas y afectando a las especies marinas. Las especies nativas han sufrido afectaciones debido a la introducción de plantas y animales por parte de los colonos, entre otras razones, por las prácticas agropecuarias cuyas fronteras se han extendido. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Mayerly. Ya, profe. Es la A. Sí, muchas gracias, Mayerly. La respuesta es correcta, es la A. Al utilizar un riego excesivo, estamos haciendo que el suelo pierda también pierda todos sus nutrientes, se infiltren y sean arrastrados por el agua, lo que provoca la salinización. La eutrofización, este es un problema del agua, se genera tanto en ríos como en lagos, y es todo este material que fue transportado por la lluvia o por el riego excesivo, llega hacia el agua, lo que hace que existe una proliferación de lo que son algas, y se realiza este fenómeno que es la eutrofización. La alcalinización es otro tipo de problema, y la acidificación es más se da más por la adquisición de radicales H, hidrógeno. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la salinización. Nos dice que es el proceso de acumulación en el suelo de sales solubles en el agua. Ello puede ocurrir de forma natural o por mecanismos antropogénicos, como es el caso del exceso de riego. Por eso era la respuesta. La eutrofización es el enriquecimiento anormal de nutrientes como nitrógeno y fósforo en el agua. El agua por sí sola sería incapaz de incorporar estos nutrientes en el suelo, por la simple razón de la ley de la conservación de la materia. Estos nutrientes llegan más al agua debido a lo que en este caso sería la agricultura, la utilización de fertilizantes que tienen alto contenido de nitrógeno y fósforo. Al utilizar desmedidamente estos fertilizantes, solo cierto porcentaje utiliza el suelo, se queda en el suelo, se queda en las plantas. Lo demás es arrastrado hacia los ríos. Entendemos también lo que es la alcalinización. Se produce principalmente por la acción del carbonato de sodio, que se libera cuando los minerales presentes se descomponen bajo ciertas condiciones climáticas. También se da esto de la alcalinización por el carbonato de calcio también. Esto le da ciertas características al suelo, le da una coloración blanquizca. Cuando el suelo está de una coloración blanquizca, significa que existe alcalinización. Y tenemos también lo que es la acidificación. Ocurre cuando el suelo absorbe cationes de hidrógeno, reduciendo así su pH. Estos cationes provienen del ácido nítrico o sulfúrico de la lluvia ácida. No obstante, los fertilizantes también pueden causar la acidificación del suelo a largo plazo. Entonces, aquí podemos observar que los fertilizantes intervienen tanto en lo que es la eutrofización y tanto en lo que es la acidificación. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ya, chévere. Sigamos. Siguiente pregunta. Por favor, ayúdame. Tú, Iker. Es tu turno. Dale, por favor. Ya, profe, ya.
Profe, sería la opción 2. Iker, en alguna parte habló de crecimiento industrial. O sea, la respuesta podría ser válida, pero es de acorde al texto, tiene que ser la respuesta. Entonces sería la opción 1. Exacto. Ya que en el texto solo nos hablan de dos cosas. Primero, nos hablan de la población, de un crecimiento poblacional y de la expansión demográfica, o sea, en el territorio que ocupa esta población. Y segundo, nos habla el texto, la escasez de agua se debe a que carecen de infraestructura. Al rato que hablamos de infraestructura, es una técnica es una técnica para distribuir esta agua. Es una técnica de distribución del agua para que esté al alcance de todos. Sin embargo, hay un déficit en esta técnica. Cuando hablamos de una técnica, de un conocimiento, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de tecnología. Entonces, por eso sería la respuesta a la 1, la 1, que nos habla de la expansión demográfica y cambios tecnológicos. Es cierto que el crecimiento industrial también que genera una escasez de agua, ya que requiere gran cantidad de agua, ciertas industrias como son la industria de alimentos, la industria textil, ocupa gran cantidad de agua. Sin embargo, esta respuesta no consta en el texto, por eso no la tomamos en cuenta. Un mayor uso de riego también es cierto que encarece el agua, o sea, la limita. También sería una respuesta correcta, pero aquí en el texto no nos dice que existe una gran cantidad de uso del agua en el riego, entonces también queda descartada. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Puede ser la D. La D, las pestes y enfermedades. No, veamos, nos dice que es en la ciudad de Japonesa, luego de la caída de la bomba atómica, nos dice. Esa no sería la respuesta. ¿Alguien que quiera responder? La C. Profe, sería la C. Sí, efectivamente, conflictos y el antagonismo. Recordemos lo que pasó en esta ciudad japonesa. Fueron dos ciudades que fueron bombardeadas por bombas atómicas. La una es Nagasaki y la otra es Hiroshima. Quedaron totalmente devastadas. Y esto se debe, como dice ahí mismo, a conflictos y al antagonismo. El antagonismo se refiere a que dos partes no puedan quedar, no se ponen de acuerdo, existe una rivalidad. Entonces, esta imagen hace referencia a eso, al conflicto y a lo que genera estos conflictos. Un poco así de un conocimiento general, como les dije, las dos bombas fueron este bombardeo se realizó en 1945, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, y las ciudades afectadas fueron Hiroshima y Nagasaki, como un conocimiento general. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí he puesto una referencia de la 22 mismo, que nos dice, la fotografía hace referencia a una ciudad. Aquí, esta ha sido la de Hiroshima, que quedó devastada luego de la caída de la bomba atómica en 1945.
Todo quedó devastado como consecuencia del calor extremo de la radiación térmica generado por dicha bomba. Este hecho hace referencia a un problema de explotación y distribución de recursos, de vigilancia armada o de pestes y enfermedades. Perdón, esta parte de aquí le he puesto mal, aquí sí está bien. Entonces, sabemos que pasó esto en la ciudad, entonces la fotografía no hace referencia a ningún problema de explotación ni de distribución de recursos, ni de vigilancia armada o de pestes y enfermedades. Hace referencia más bien a la consecuencia provocada por los conflictos y antagonismos políticos a nivel mundial. Entonces también pongamos en otra línea. Listo. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Emily. Ya. Es la C. Sí, efectivamente es la C. Cuando hablamos que algo, en este caso, es una construcción ecológica, vamos a hacer referencia a que es sustentable, ecológico con sustentable. Y al ser sustentable, nos dice que esta misma puede sostenerse, esta misma puede autoabastecerse de energía. Por eso el siguiente relleno no es dependiente, ya no se vuelve dependiente, una organización dependiente de energía, ya que puede generar su propia energía a través de varios mecanismos, como son la radiación, generación de electricidad a partir de la radiación solar, a través de los vientos con la generación eólica, y estas energías se las conoce como renovables. Por eso la respuesta sería la C. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Vamos con la siguiente pregunta, que es la 24. Por favor, ayúdame. Mayerly, por favor, ayúdame con esta pregunta. Ya voy, espera. Es la D. ¿Perdón? La D. No. ¿Alguien quiera responder? La C. Sí, es la B. Bueno, aquí nos dicen que... Sí, es la D, ¿verdad? la B. Sí, O la B. bueno, la respuesta es la B. Yo te escuché la B. Sí. Sí, la respuesta es la B. Porque los demás nos dicen que hay una gran extensión de área que fue totalmente deforestada.
En cambio, en la B nos dice que los árboles son talados para la construcción de viviendas, pues no existen controles de ordenamiento. Para construir una vivienda no se necesita una gran cantidad de tala de árboles. Entonces, por eso es la B. Sin embargo, en las otras respuestas nos dicen los campos de cultivo de palma. Un campo de cultivo de palma necesita de grandes extensiones de territorio para realizar este cultivo. Se necesita gran cantidad de un área abarca un área muy grande. Entonces va a existir una tala muy considerable. En el auge de la industria camaronera también vemos una piscina, es sumamente muy grande también. Existe también una gran tala en este caso del bosque manglar. Entonces también es parte de la problemática. Grandes extensiones de bosques han sido taladas para la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Si es que alguien conoce o ha visto este proyecto hidroeléctrico, es muy grande. Y aquí mismo nos dice que grandes extensiones de bosque han sido taladas. Entonces también es parte de la problemática. La que no entra en la parte de la problemática es la respuesta B. Los árboles son talados para la construcción de viviendas, que no existen controles de ordenamiento. Entonces, no se necesitan muchos árboles para generar la construcción de una vivienda. Por eso la respuesta es la B. Tenemos la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Iker. Profe, creo que es la D. Sí, el concepto de meteorización es la degradación de la roca madre en suelo, ¿verdad? Entonces nos dice, la pregunta dice, con base en el texto, identifica el mecanismo físico-químico que describe en la transformación de las capas de la Tierra hay un proceso de alteración o descomposición de las rocas superficiales que está dado por acción conjunta de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Entonces, en este proceso de meteorización, en sí las rocas superficiales, en este caso también se las conoce como roca madre, son totalmente fraccionadas hasta convertirse en suelo, debido a factores como atmosféricos, sería en el caso de la temperatura, de la hidrosfera, en el caso de lo que es el agua, y la biosfera también puede ser fraccionada esta roca a través de las raíces de las plantas o a través de los microorganismos degradadores, ya que un microorganismo al rato de sintetizar su comida genera también ácidos. Este ácido hace que se meteorice la roca. Los demás son solo fenómenos naturales, como es el vulcanismo, la sismicidad y la erosión es provocada, también puede ser natural o antrópica. Entonces la respuesta es la D. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Helen. Creo que es la A, creo. No. ¿Alguien que quiera responder? Puede ser la D. Sí, exacto, es la D. Cuando hablamos de un proceso de oxidación, ya es un proceso químico, ya no es un factor físico, ya es un factor químico, porque existe una reacción química de oxidación.
La dilatación es un factor físico, dado a que se realiza cuando una roca se calienta. Al dilatarse, esta roca en su estructura se expande. Eso es un factor físico. La congelación, igual, depende también de la temperatura, que es un factor físico. La insolación, igual, tiene que ver en cuanto a la radiación solar y es un factor físico. La oxidación es un factor químico. Entonces, la respuesta es la D. Muchas gracias. Y para quedar todos iguales, una pregunta para Emily. ¿A qué se refería, recordando las clases anteriores, Emily, te voy a hacer esta pregunta? ¿A qué se refería la teoría endosimbiótica? La endosimbiótica, esa, De la teoría endosimbiótica. o sea, hablaba sobre las células eucariotas y esas. Sí, es del origen de la célula eucariota. ¿Cómo se originó la célula eucariota? ¿Cómo se originó la célula eucariota, Emily? O sea, a través de las bacterias. Más específicamente a través de las células procariotas, sería. Exacto, a través de las células procariotas. Dio origen a lo que es la célula eucariota y hay ciertos registros en los cuales se puede, con lo que corroboran a esta teoría. Hablábamos de dos organelos que corroboran esta teoría. Ayúdame tú mismo, Emily. ¿De cuáles organismos hablábamos? Organelos hablábamos cuando que, que verifican esta teoría. ¿Cuáles son los organelos que verifican esta teoría? O sea, de la teoría en Dos. biología. Ajá. ¿Alguien se acuerda? Los plastos y los mitocondrias. Sí, los cloroplastos y las mitocondrias. Debido a que a estas, al rato de la replicación, tienen su propio ADN. Entonces, hacen evidencia de que existió la célula eucariota es el conjunto de 3 células, procariotas, en pocas. Y eso sería, o de la asociación de la asociación de células procariotas. Y bueno, eso sí, sería todo por hoy. Muchas gracias. Mañana tal vez haya una lección utilizando Kahoot. Así que por favor, se hacen háganse una revisión ahí de todas las preguntas que hemos visto. Y ya le subo a Byron las diapositivas para que les comparta a ustedes. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Lisa. Pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Mayerly. Muchas gracias.